Ok, buenos días, iglesia. Wow, en verdad los extraño todos. Quiero verlos, ver la gente y sería increíble, pero aquí estamos haciendo lo mejor posible esta oportunidad que Dios nos ha dado para celebrar la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es el día de la resurrección, domingo de Pascua. Y no tengo traje hoy, ni mi pelo está despeinado, estoy en cuarentena. No está. Pero ¿sabes qué? No es el domingo no es lo que nos ponemos, sino lo que hacemos, ¿verdad? Cómo adoramos a Dios, cómo recordamos su resurrección hoy. Y vamos a hacerlo como iglesia esta mañana, este domingo. Y Johnny, Kai y yo vamos a hacer tres diferentes componentes de la resurrección y su vida, su muerte y su resurrección. Yo voy a hablar sobre su vida. Entonces lo que me gustaría hacer es compartir dos lecciones con él que podemos, con ustedes que podemos ver en la vida de Jesús y podemos usarla para ayudarnos en estos momentos que estamos pasando. Lo primero que quiero decir es que Jesús estaba enfocado en su misión, en su propósito, y por su enfoque intensivo, Él no dejó que nadie lo sacara de su misión. En Mateo 16 vemos ahí cuando Jesús está hablando con Pedro y Jesús le está hablando lo que vino a hacer en su misión, en su propósito y qué iba a pasar y cómo él iba a morir y ser resucitado. Y Pedro escucha esto y está preocupado, ¿verdad? Y le dice, lo pone a un lado y lo regaña a Jesús. Le digo, que eso nunca te va a pasar a ti. ¿De qué estás hablando? Y Jesús viene y lo mira a Pedro. Y en el Mateo 16, versículo 23, Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque eres una piedra de tropiezo para mí. Tú tienes las preocupaciones de humanas y no las preocupaciones de Dios. Y esto es bien profundo porque es un reto lo que Pedro está preocupado. Aquí en el medio de esto, le dice, tú ni siquiera estás pensando lo que Dios está pensando. Y ahora para mí mi prioridad son las prioridades de este mundo. No tengo tiempo para envolverme en estas cuestiones. Perdón, mis prioridades tienen que ser las prioridades de Dios. Y me tengo que preguntar, bueno, Jesús fue duro que como les habló, ¿verdad? Le dijo, te amo, te ama, estás preocupado por ti. ¿Por qué le respondes así? Nosotros tenemos que entender por qué Jesús le responde así. Yo creo que Jesús entendió claramente que él estaba operando en un territorio del enemigo. El territorio donde estaba Jesús no era el territorio de nuestro el mundo, no es nuestra tierra, nuestro hogar, el mundo es nuestro hogar. Y nosotros, ¿verdad? A veces nos ponemos cómodos. Pensamos que el mundo es nuestro hogar y nos distraemos y nos enfocamos en las cosas de las tierras en vez de enfocarnos en las cosas de Dios, en las cosas que están alrededor de nuestro, y esa es nuestra prioridad. Estas son las cosas que ponemos prioridad, pero Jesús y Dios dice, nosotros no tenemos tiempo para esto. Él entendió, Jesús entendió que estaba en el territorio del enemigo y no se podía dar el lujo de Jesús de enfocarse en este mundo. Estaba en conflicto con él. La vida de Jesús empieza con un genocidio, empiezan a matar a los infantes, a los niños. El rey Herodes que empieza a matar a los bebés para tratar de matar a Jesús. Sistemáticamente mata a los niños, a los varones de 2 años y para abajo. Y aquí viene Jesús a la tierra y en 13 años de ministerio, él estaba persiguiendo los religiosos, los perseguía. Y el rey Herodes lo persigue y los líderes religiosos lo están persiguiendo, lo quieren matar. Esa es la vida de Jesús. Jesús no tenía tiempo de darse el lujo de la comodidad y preocuparse de las cosas mundanas. Él tenía que enfocarse en su misión humana, en su meta aquí en la tierra. Y no se distrajo. Y entonces parte de entender la mentalidad de Jesús, tenemos que entender el contexto de que Jesús nació y fue criado. Y no fue algo muy cómodo, ¿ves? Y lo que quiero hacer un punto de esto es porque Jesús entendió que él no tenía tiempo para gastar
¿verdad? Él tenía que hacer lo mejor de cada oportunidad. Él entendía que los momentos no se pueden desperdiciar. Él le puso valor al tiempo, a la vida, a la atención y sinceramente quería salvarlos. Y esta es su prioridad de salvarnos, Dios, el llamado de Dios, la misión de Dios, la gente de Dios. Y vemos aquí cómo Él está tratando de restaurar esta tierra, no como estar como la tierra. Entonces cuando Jesús viene y estaba serio en hacer la voluntad, en Lucas 13:31 dice, en ese momento algunos de los fariseos vinieron a Jesús y le dijeron, tal vez Nicodemo, cualquiera uno de los fariseos, y le dijeron, pues vete de aquí a otro lugar porque Herodes te quiere matar. Y entonces Jesús que le dice, y enseña mucho a Jesús y le dice, bueno, dile a ese zorro que yo voy a hacer, sacar los demonios y voy a curar a las personas hoy y mañana y hasta el tercer día yo voy a hacer mi meta. Jesús no estaba intimidado por nadie, no estaba distraído por nada, estaba enfocado en su meta, no importa cuál fuera. No, si lo trataba de decir a los amigos, si eran los enemigos queriendo distraerlo, Jesús estaba enfocado en su misión y él no quería que nadie lo sacara de esa misión. Entonces mi pregunta para ti esta mañana, ¿qué tal nosotros? ¿Qué tal nosotros, yo? Que lo que está pasando aquí alrededor de nosotros, yo sé que no, le dije a los hombres, no se distraigan, sino enfoquémonos en Jesús, en la meta que nos ha llamado a vivir, Él nos ha llamado a hacer para esta misión. Entonces, ¿cuánta seriedad nosotros tenemos de estar enfocados en las cosas de Jesús? ¿Dónde están nuestros miedos? ¿Estamos preocupados en las cosas del mundo o del reino de Dios? ¿O estamos enfocados en enfocarnos en las cosas de los hombres y en nuestro propio reino? Tenemos que preguntarnos esto consistentemente. ¿Estamos preocupados por las cosas de Dios? ¿Estamos preocupados por las preocupaciones de los hombres y preservar nuestro reino, nuestras cosas, lo que nosotros pensamos, nuestra seguridad, las cosas que nos hacen sentir cómodos? Tenemos que retarnos a nosotros en estas cosas constantemente. Nosotros nos podemos poner bravos o incómodos cuando nuestro confort, nuestra comodidad están en tela de juicio y a veces podemos ser pasivos con las cosas de Dios y no tenemos la misma actitud. Y dices, bueno, a veces tengo que tener cuidado, tengo que tener cautela y tenemos que dejar los jueguitos. Este no es el tiempo para jugar. Este es el tiempo para nosotros como discípulos dejar de jugar. La gente tiene miedo, estos son momentos difíciles, pero tienes que recordarte, te han pasado cosas en el pasado y no es la primera vez que hemos tenido retos y tribulaciones en momentos. Todos tenemos una historia. Antes que pasara este virus, todos tenemos una historia. Todos tenemos retos. Todos antes de este virus teníamos preocupaciones y tribulaciones. Estamos acá y entonces tenemos que buscar ánimo en esto, que nuestro pasado va a ayudarnos para este futuro, es lo que estamos viendo ahora, porque Jesús nació en el conflicto. Jesús fue lo que no tenía tiempo para perder, porque igual somos nosotros, no tenemos tiempo para perder y para jugar. Es difícil, momentos difíciles, pero no es lo peor. Y no va a ser lo último al último reto que vamos a tener como personas, como iglesia. No pierdas el enfoque de tu llamado, de tu misión, de tu meta. Es una pandemia, sí, sí, pero la misión todavía es la misma. Estamos perdiendo gente, sí, pero el propósito no ha cambiado y nosotros no podemos perder el enfoque. Nosotros tenemos una misión, un llamado, así igual como Jesús lo tuvo. No es tiempo para perder el enfoque, no es el tiempo es el tiempo para nosotros brillar y tenemos que preguntarnos, aunque a veces nos sentimos que estamos limitados en cómo podemos ayudar, cómo podemos servir, cómo podemos brillar. Pero si tú eres bendecido con lo que tienes, yo te reto que tú busques de maneras de ayudar a aquellos que no tienen. Pensar cómo puedo ayudar a mi vecino, a mi amigo, o a un hermano, una hermana, a un familiar, tal vez le puedo mandar comida, cómo puedo ayudar con esto, aquello. Busca maneras de servir, ser una luz todavía. Tenemos la oportunidad de ser una luz. Entonces, ¿cómo podemos animar a otra persona? Las cosas son limitadas, la oración no es limitada. Cuando las cosas son limitadas, la oración no es limitada. Entonces nosotros podemos orar por esas personas, tenemos que orar por nuestros líderes en vez de estarnos quejando tanto. Yo estoy hablando del gobierno, de líderes espirituales, líderes de tu trabajo, en cualquier parte, ora por ellos en vez de quejarte tanto por ellos. No te estoy diciendo que no hay razones para quejarse, pero lo que te estoy diciendo
que la oración es esencial y es nuestro arma número uno. Y la gente dice, la iglesia es lo único que hace. Bueno, sí, esa es la gente que tiene que irse a dormir porque nosotros tenemos que seguir orando. Que nadie te diga diferentemente. Tenemos que hacer algo, orar y nos ayuda a nosotros a tener nuestra mente enfocada en Dios, en las cosas y no en las cosas de este mundo y no enredarnos en las preocupaciones terrenales. Es esencial que nosotros oramos. Y lo último quiero decir, segundo, Jesús no tenía miedo de enseñar sus emociones. Jesús no tenía miedo de enseñar sus emociones. Para mí, cuando empecé a estudiar la Biblia, eso me cambió a mí la vida, porque el primer estudio que hice fue la cruz y en este estudio ves a Jesús y el hermano que compartió conmigo leyó Mateo 26 cuando Jesús está en el jardín de Getsemaní y aquí vi a Jesús llorando. Vi a Jesús asustado, sudando sangre porque estaba muy preocupado. Y para mí esto me impactó tanto. Y el hermano me dijo una pregunta, me hizo, ¿eso es un hombre o un Dios para ti? Y cuando me hizo esa pregunta, dijo, wow, para mí es como un hombre, ¿verdad? Y él me dijo, pues yo te voy a enseñar cómo tú, un hombre, puedes hacerte un cristiano. Y me encantó porque me conectó la humanidad de Jesús conmigo y me dijo, yo puedo vivir ese tipo de vida en medio de mi humanidad, en medio de mi inseguridad, en medio de mis mías, en medio de tribulaciones, yo todavía puedo caminar el camino con Jesús y imitarlo aquí en la tierra. Es importante que entendamos esto. Jesús no tenía miedo de enseñar sus emociones. Cuando se murió Lázaro, su amigo, la familia estaba triste, vinieron a Jesús, ¿en dónde estabas tú cuando se murió Lázaro? Nos hubieras ayudado. Y Jesús dice, crees en mí, ¿verdad? Él va a estar bien, tranquilo, no te preocupes, relájate, ¿verdad? Y Jesús llega y ve cómo la gente está triste y las hermanas llorando, los amigos llorando. Dice, es un versículo muy poderoso en la Biblia. Jesús sabía que las cosas iban a estar bien. Jesús sabía que iba a ser un milagro. Jesús sabía que iba a haber una resurrección. Pero aún así, en Juan 11:35 dice, Jesús lloró. Y cuando dice que él lloró, él dice que lloró, que de su alma estaba dolida cuando vio el sufrimiento de estas personas en este momento. Y yo lo que quiero decirte esto porque Jesús lloró con ellos, lloró por ellos, sintió su sufrimiento y él estaba sufriendo también porque ellos estaban sufriendo. Y cuando Jesús está haciendo esto, no es que él no tenía fe, no era que tenía dudas. Esto es un punto de que Jesús realmente tenía empatía por esta persona, simpatía, era vulnerable. Y lo ves acá a nuestro Salvador. Es simpatético, es un siervo para la gente, es amable con la gente, es alguien que estaba preocupado y conectado con las circunstancias a un nivel humano. Y la religión nos dice que nosotros seamos como robots a veces, como nosotros vemos a la vida. El problema con la religión es que nos hacemos esclavos a las reglas. Y en la religión es como que, bueno, uno les queda todo, ¿verdad? Pero es diferente, ¿verdad? Porque Cristo cuando vemos a Jesús llorando, no imitamos. Y si nosotros lloramos, estamos tristes y no es que no nos falta fe y no es que pensamos que Dios no existe. A veces tenemos que tomar un momento y decir, bueno, esto es difícil para todos nosotros, no es fácil. Y enseñar nuestras emociones. Y lo vemos claramente en Jesús. Y lo poderoso de Jesús, cómo nos conecta a nosotros con la humanidad de Cristo. Jesús es 100% humano, pero también es Dios y él sintió este sufrimiento. En Hebreos 4:17 dice, ahora que nosotros tenemos a Jesús, el gran sumo sacerdote que se ha acercado a Dios, entonces no nosotros tenemos otra vez, perdón, en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que es incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en la misma manera en que nosotros, pero sin pecado.
nosotros no tenemos un sacerdote que no está en contacto con la realidad. Él ha vivido lo que todas las cosas que nosotros vivimos, ha sido tentado de la misma manera. Entonces caminemos a donde Él y démosle a Él agarremos la ayuda que nos está tratando de dar Jesús. Hablemos con las personas, acerquémonos a Dios. Aquí dice que un sacerdote que ha sido tentado en la misma manera que todos nosotros, ¿verdad? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más necesitamos. Acerquémonos a la gente, hablemos con la gente, busquemos ayuda. En este momento de distancia social, no te hagas distante, ¿verdad? De las personas emocionalmente. Sé real, ¿verdad? Y te quiero retar, especialmente a nuestras familias. Hable con tu esposo, con tu esposa. Hable cuando se sientas vulnerable con tu familia. Y sé real y ora los unos por los otros. Y entiende que ser fuerte para nuestra familia Dios no es que tenemos que ser espiritual. El enfoque no es ser fuerte, es ser espiritual y no esconder tus emociones. Y llégale y tráele tus emociones a Dios. Y eso es lo que es importante. Mi mejor amigo perdió a su papá y yo estaba dolido y mi hijo me vio dolido también. Y me preguntó, mi hijo, ¿qué te pasa? Y yo estoy triste porque Uncle Coy se murió su papá y quiero orar por él. Y mi hijo me dijo el siguiente día, papá, ¿estás bien? Y luego estoy bien. Y me dijo, yo también oré por Uncle Corey. Y eso es algo que yo nunca vi en mi vida creciendo. Yo vi que si tú eras fuerte, no hablabas tus emociones, no decías nada, no enseñabas nada. Pero yo no sabía cómo lidiar con mis emociones. Y tenemos que ser ejemplos espirituales para aquellos que los casados, para los solteros y para los que están. Ayuda a las personas alrededor tuyo. Sé un ánimo para los otros. Cuando Juan el Bautista le dice a los discípulos, mira, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por supuesto está hablando, enseñándole a Jesús que es nuestro Cordero que quita el pecado del mundo. Y me pongo a pensar un cordero que ilustra el sacrificio. Si tú estás en Israel, tú tenías un cordero y ponías tu mano sobre el cordero y pasabas tu pecado sobre para el cordero y mataban el cordero por tus pecados. Pero cuando tú pecabas otra vez, tenías que ser perdonado otra vez. Entonces Jesús se hizo ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tu pecado y mi pecado. Y es importante cuando leemos la narrativa de Marcos capítulo 14, vamos a darnos cuenta de que este es el pago del pecado. El amor de Dios nos provee una manera de librar nuestro pecado. Vivimos un tiempo en donde le gusta categorizar a la persona entre personas buenas y personas malas. Personas buenas, las que van a la iglesia, las hacen las cosas buenas. Los malos no van a la iglesia. Los buenos van a los cielos, los malos van al infierno. Y en nuestro mundo hay buenos y hay malos. Pero la perspectiva de Dios dice que hay malos y hay Jesús. Entonces todos los que van a la iglesia, los religiosos, y tienen que ponerse en el mismo bote que los pecadores, los asesinos, los ladrones, porque hay buenos y que es Jesús y hay los malos, más nada. Entonces vamos a ver porque es importante que nosotros sepamos que somos malos y que necesitamos a Jesús y porque necesitamos a Jesús para que hiciera todo esto por nosotros mientras miramos las escrituras hoy. Marcos capítulo 14 versículo 32 en adelante y vamos a leer bastante.
en 32 dice, llegaron a una finca llamada Getsemaní y le dice a sus discípulos, siéntese aquí hasta que yo haya orado. Tomó entonces consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice, mi alma está abrumada en tristeza mortal. Permanezcan aquí y velen. Y él fue un poco más adelante, cayó a la tierra y comenzó a orar que si era posible pasara de él esa hora y decía, Abba Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, no para que se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces se encuentra a los discípulos dormidos y le dice, Simón, estás durmiendo, no tienes fuerzas para velar por una hora, vela y ora para que no caigan en tentación, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. De nuevo vino y encontró durmiéndolo, porque sus ojos estaban muy cargados y no sabía qué contestarle. Vino por la tercera vez, lo encontró y les dice, duermen pues y descansan, ya basta, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en las manos de los pecadores, levántense, vamos, mira, ahí viene el que me va a entregar. Aquí vemos a Jesús está orando en el jardín de Getsemaní, sus amigos están alrededor de él, sus discípulos, los apóstoles, y mientras él está orando, los discípulos están durmiendo. Y Jesús, su oración, y le dice, yo no quiero hacer esto. Él está batallando con Dios, está batallando en esta oración, porque él sabe lo que le va a pasar. Y tú y yo sabemos lo que va a pasar. Y pensamos el dolor, la tortura, el trauma que le va a pasar a Jesús físico, y Jesús sabe que le va a pasar todas estas cosas, pero una cosa que él no está familiar es que él no sabe estar separado de Dios, separado del Padre, y entonces eso es lo que yo creo que Jesús está agonizando por esto. La Biblia nos dice en Lucas que sudaba gotas de sangre en la condición física. Cuando estás en trauma y estrés, se te abren los poros y físicamente puedes sudar sangre. Los discípulos están durmiendo, Jesús está orando y entregando la voluntad a Dios, porque Él sabe lo que va a pasar para que nosotros seamos salvos, para que nosotros seamos unos hijos de Dios. Sigamos leyendo, versículo 43 dice, versículo 43. Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña. Al que yo le dé un beso, ese es, arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó Judas, se acercó a Jesús. Rabí, le dijo, y lo besó. Entonces los hombres prendieron a Jesús. Pero uno de los que estaba ahí desenfundó la espada e hirió al siervo al sumo sacerdote cortándole una oreja. ¿Acaso soy un bandido? Dijo Jesús, para que vengan con espadas y palo a arrestarme. Día tras día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Pero es preciso que se cumplan las escrituras. Entonces los abandonaron y huyeron. Cierto joven que se cubría solo con una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Jesús lo arrestan, Judas viene, el Sanedrín, lo arrestan, a Jesús. Y aquí vemos un poco del principio del final. Vemos como Jesús no solamente va a estar solo, pero va a ser engañado y traicionado por los religiosos, por las personas que quería, y están ahí mirándolo, no mirando, pero solo, se quedó solo. Tus pecados requerían ese sacrificio. Y el amor de Dios también requería ese sacrificio. Sigamos leyendo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron ahí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Ahí se sentó con los guardas y se calentaba bajo el fuego. Los jefes de los sacerdotes y el consejo pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces unos decidieron dar ese falso testimonio contra él. Nosotros lo oímos decir, destruiré este templo hecho por hombres en 3 días y construiré otro no hecho por hombres. Pero ni aun así concordaban sus declaraciones. Poniéndose en pie en medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús. ¿No tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado, no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del bendito? Le preguntó de nuevo al sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del trono todopoderoso, bajando con las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote rasgándose la ropa. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece?
Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. ¡Profetiza!, le gritaban. Los guardias también le daban bofetadas. Está Jesús bajo juicio y aquí ve las cosas ilegales que le hicieron en este juicio. Número 1, empezó en la mitad de la noche. Vemos a Jesús bajo juicio y todos estos falsos acusadores vienen delante de él. Y alguien que decía una mentira en ese tiempo lo apedreaban, pero estos buscaron personas que eran jueces falsos delante de él y le preguntaron: ¿tú eres el Mesías? Y Jesús declara aquí que era el Mesías. Lo condenaron, se burlaron de él y ahora van a llevarlo de Pilato. Entonces vamos a leer ahora el capítulo 15, versículo 1. Tan pronto como amaneció, los jefes, los sacerdotes, con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo, en pleno llegaron a una decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú mismo lo dices, respondió. Los jefes, los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar?, le preguntó de nuevo Pilato. Mira cuántas cosas se están acusando, pero ni Jesús ni aun con eso contestó nada. De modo que Pilato se quedó asombrado. Ahora bien, durante la fiesta, él acostumbraba a soltarle un preso, el que la gente pidiera, y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes, condenado por haber cometido un homicidio en una insurrección. Subió la multitud y le pidió a Pilato que se concediera lo que se acostumbraba. ¿Quieren que le suelte el rey de los judíos?, replicó Pilato, porque se da cuenta que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato soltara bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman al rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Crucifícalo, gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte: crucifícalo. Como quería satisfacer a la multitud, Pilato les soltó a Barrabás, a Jesús los mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Aquí vemos que llevan a Jesús a donde Pilato, y la razón es porque no podían acusarlo de un crimen capital sin la autoridad de los romanos. Entonces se lo llevaron a donde los romanos y ellos vinieron aquí está Pilato y les habla y no encuentran nada con él. Y los israelitas, los líderes israelitas tenían otra chance para librar a Jesús, el Hijo de Dios. Pero ¿qué hace él? Él le hace lo que la costumbre. Le da a Jesús o le da a Barrabás. Y es interesante porque la palabra Barrabás significa Bar-Abas, hijo del padre, es lo que significa Bar-Abas. Y básicamente el autor que está escribiendo aquí les hace esa pregunta: ¿a quién quiere que le suelten? ¿A ustedes, a Barrabás, el hijo del padre, o a Jesús, el hijo de Dios? Barrabás, que es un revolucionario, o a Jesús, que es un pacifista espiritual. Y el Barrabás quería tumbar el gobierno, pero Jesús quería tumbar nuestros pecados. Y la gente grita y quieren a Barrabás. Quieren el rey humano en vez del rey espiritual. Nos recuerda cómo nosotros queremos un rey humano en vez de un rey espiritual, una salvación espiritual, igual como estas personas. Entonces, ¿qué hace Pilato? Bueno, hace lo que la gente quiere, ¿verdad? Le da a Jesús para ser crucificado. Pero antes de eso, les da unos latigazos y les pega, lo tortura. Y entonces ponte a pensar, y tú te acuerdas, ¿verdad? Y estás mirando a la gente. Si has visto la película La Pasión de Cristo, las imágenes que siempre se van a quedar en nuestras mentes, en tu mente también, en mis mentes, como vemos cuando a Jesús le están torturando y se están burlando de él. Versículo 16. Soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al praetorio, y lo reunieron con toda la tropa. Le pusieron un manto color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. ¡Salve, rey de los judíos!, lo aclamaban. Lo golpeaban la cabeza con una caña, le escupían, doblando las rodillas le rendían homenaje. Después de burlarse, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. Aquí vemos a Jesús más adelante, le siguen pegando, ¿verdad? Todavía es la paga el pecado. Eso es lo que hace el pecado, el requerimiento del pecado. Lo que dice Romanos 6 habla sobre eso, que la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí es ese es el resultado de nuestro pecado, pero el amor de Dios nos da y nos da salvación. Y Dios está viendo lo que está pasando, y el Dios, el Padre, puede parar a esto, pero Él decide mirarlo y dejar que Jesús, su Hijo, sufra todo esto, porque cuando Él odia el pecado, nos ama a nosotros mucho más.
Y vamos a versículo 33, a la muerte de Jesús. El mediodía hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz de cuello, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos, los que estaban cerca dijeron, escuchen, está llamando Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja de vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjalo ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y paramos nuestra narrativa de la pasión de Jesús. Vemos cómo Jesús fue crucificado, cómo Jesús murió por nosotros, y vemos cómo Jesús nos provee ese cordero pascual que se hace pecado para que nosotros tengamos la justicia de Dios, para que tengamos una oportunidad de conocer a Dios. Y la historia de la pasión de la cruz tiene que cambiarte, tiene que cambiarme a mí. Y cuando estaba estudiando la Biblia, como un muchacho joven, estudié la Biblia y todo tenía sentido, todo se conectaba, pero hasta que yo no estudié la cruz, hasta que vi lo que Dios hizo por mí, lo que Jesús hizo para mí, lo que mi pecado merece, entonces mi corazón cambió. Porque antes mi pecado era, bueno, lo vi como algo inconveniente, lo vi como, bueno, es una cosita, no es gran cosa. Hay otras personas que eran peores que yo, pero ¿cuál es la gran cosa? Todo el mundo peca, todo el mundo lo hace, pero eso es lo que merece mi pecado. Mi pecado clavaron a Jesús en la cruz. Y lo que me impactó a mí fue que si yo hubiera sido la última persona en este mundo, Jesús hubiera muerto por mí también. Jesús murió por mí. Jesús murió por ti. Jesús es tu Cordero Pascual, es mi Cordero. Y todos nosotros necesitamos, algún punto en nuestra vida, un Cordero que quite el pecado de nuestras vidas, un Cordero que se haya sacrificado para la propiciación de nuestros pecados. Y esto es lo que merece nuestros pecados. Y la ilustración que me gustaría utilizar es cuando, imagínate que tienes problemas porque fumaste, bebiste y necesitas ahora que te haga un trasplante de corazón. Y para que te trasplante el corazón, necesitas que alguien se muera, un donante, perdón. Y Jesús muere para Él darte un nuevo corazón. Y con ese nuevo corazón, pues, yo no voy a vivir la misma manera que vivía antes. Yo no voy a tratar este corazón la misma manera que lo trataba mi corazón antiguo. Dios nos da un corazón nuevo. Y es tan increíble que si nos ha dado este corazón, esta vida nueva con el amor de Dios. Él nos quita nuestros pecados, pero también nos da su justicia. Lo increíble es que no solamente Jesús tomó su lugar, ahora tú tomas el lugar de Jesús. Dios nos da lo mejor y saca lo peor de nosotros. Nos quita todo nuestro pecado y nos da su justicia, su bondad. Nos quita la desobediencia y nos da su obediencia perfecta. Nos quita la injusticia y nos da una ropa de justicia perfecta. Nos quita nuestros pecados y nos hace enemigos, nos hace amigos. Éramos enemigos, ahora nos hace amigos. Nos hace todo lo que necesitamos, nos los da. ¿Y por qué? Porque Dios da lo mejor, pero nos quita lo peor a nosotros. Y se hizo ¿por qué se hace posible? Por la muerte de Jesús en la cruz. Y ahora, ¿puedes ver? Este pasaje que dice, la cortina del templo se rasgó por la mitad. El templo, la cortina, era lo que separaba la presencia del lugar santísimo, el lugar de Dios, el lugar del sumo sacerdote. Una vez al año el sumo sacerdote venía a la presencia de Dios y sacrificaba por el pueblo. Y esa cortina se rasga de arriba abajo. Y ahora no había ya una separación entre el hombre y Dios. Eso lo provee Jesús. Y la ilustración que vemos acá es que, y este texto aquí termina oscuramente, Jesús ha muerto, los discípulos lo dejaron, Pedro lo abandona y se fueron, se van y se esconden.
y niegan a Jesús. Se ve oscuro, ¿verdad? Se ve muy mal. El diablo seguro que está contento. Él piensa que le ha ganado la batalla a Dios. Pero sabemos que la muerte no tiene poder sobre Jesús. Sabemos que la muerte no tiene poder sobre nosotros. Y ahora mismo la realidad es que podemos morir, está bien latente. Con el virus es el coronavirus y nos tenemos miedo, pero no tenemos que tener miedo a la muerte. La Biblia dice que la muerte es como una sombra para nosotros. A mí me gustaría usar la analogía. ¿Qué te gustaría más, que te atropellara un camión o la sombra de un camión? El camión te puede hacer daño, pero la sombra del camión no te puede hacer nada. Pero para nosotros como discípulos, como cristianos, la muerte es una sombra, es algo temporario, algo que no nos puede hacer nada, porque nosotros tenemos una esperanza más grande, porque sabemos qué va a pasar con nosotros. La muerte no tiene poder sobre Jesús. En el tercer día, Él va a demostrar que la muerte no tiene poder sobre Dios. Y al tercer día, Jesús va a demostrar que la muerte no tiene poder sobre Jesús. Buenos días. Y como puedes ver, he decidido grabar este mensaje desde el frente de la iglesia, de la escuela de North Brunswick. Y en este tiempo, generalmente, si está viendo este video a esta hora, estaríamos nosotros reuniéndonos en la iglesia para celebrar nuestro servicio de Pascua. Pero esta mañana lo estamos celebrando en nuestros hogares. Pero lo celebramos el milagro más increíble, más significativo de todos los tiempos. Que el auditorio atrás de mí está totalmente vacío, totalmente es silencio. Pero gracias es que la iglesia es donde está el cuerpo, la gente de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y la verdad es que Jesús está contigo ahora mismo. Como discípulos, nosotros sabemos que el Espíritu de Dios vive dentro de cada uno de nosotros. Y esto es cierto por causa de la resurrección de Jesucristo. Y esta mañana quiero hablarte sobre la historia de la resurrección y lo que nos lleva a la resurrección del domingo de Pascua. ¿Y qué significa esto para nosotros hoy día también? El sábado ante la resurrección debe haber sido un tiempo muy triste para los discípulos. Yo sé que estaban escondidos, pero también deben haber sentido desalentados, sí, con miedo, con incertidumbre. Tal vez estaban haciendo preguntas, pero ¿qué le pasó a nuestro rabino? ¿Por qué dejó Dios que pasara esto? Tantas esperanzas que ellos tenían. Tal vez estaban orando para que Dios se apareciera y les enseñara y le dejara saber qué está pasando alrededor de ellos. Pero ese sábado no recibieron ninguna respuesta. Tal vez algunos de nosotros hoy día podemos sentirnos de la misma manera que los discípulos se sintieron ese sábado. Tal vez algunos de nosotros estamos pensando, ¿dónde está Dios? Tal vez tenemos ese miedo. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Y si estás en ese lugar de pensamiento ahora o no, todos nos hemos encontrado en ese lugar donde buscamos respuestas y Dios está en silencio. Y las buenas nuevas es que Dios hace su mejor trabajo en nuestras vidas cuando nosotros no tenemos las respuestas. Yancey dice, los favoritos de Dios no están inmunes a los momentos difíciles cuando Dios está callado. Y Paul Tournier dice, aunque no hay ninguna otra oportunidad para la duda, no hay otra oportunidad para la fe. Tampoco hay oportunidad para la fe. La fe demanda la incertidumbre y la confusión. Y los tiempos de confusión están acá ahora, de incertidumbre, y son necesarios para que nuestra fe crezca. Y la verdad es que va a ser que vamos a experimentar mayor crecimiento en nuestras vidas cuando nosotros no tenemos las respuestas, cuando nosotros sabemos que no estamos en control, cuando Dios está
aparentemente callado. Entonces, vivir en un momento de incertidumbre puede ser un tiempo para nosotros, para que nuestra fe se refine y se haga más fuerte. Y hace un reciente escuché una persona decir que hay muchas personas diciendo que va a ser diferente, que las cosas no van a ser iguales. Pero es verdad, sí. Pero ¿será que esto es algo malo en sí? Yo sé que las cosas que se están refiriendo las personas están hablando de espiritual, no están hablando espiritualmente. Yo espero que después de esto espiritualmente seamos nosotros diferentes. Espero que tengamos nuestro caminar con Dios más fuerte después de esto. Y yo espero y aspiro que seamos diferentes, que nosotros dejemos que Dios trabaje y que realmente nos cambie durante este momento. Y yo pienso y yo creo que si dejamos que Dios trabaje, no solamente vamos a hacer nosotros diferentes, pero vamos a ser diferentes para lo mejor. ¿Y por qué tengo esta confianza? Pues porque la tumba estaba vacía, porque Jesús se levantó entre los muertos, porque Jesús tiene el poder sobre la muerte y el infierno. Yo sé que estoy cantando y yo no sé cantar, pero ¿qué estoy haciendo Johnny aquí? Jesús se levantó entre los muertos. Y por eso yo sé que mi esperanza va a ser apremiada, voy a recibir el premio de Dios. Y en la resurrección nos recuerda que Jesús tiene el poder aún sobre la muerte. Y está trabajando en nuestras vidas. Y yo sé que Dios puede agarrar algo negativo y hacerlo positivo. Sabemos que Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman. Y sabemos que cuando Dios hace las cosas nuevas, las hace mejores. A todos se nos ha dado una nueva vida cuando nos hicimos discípulos. Y sabemos que así trabaja Dios. Vida en abundancia. Y tal vez te sientas que estás en una temporada de confusión, de incertidumbre, y el silencio de Dios pues te está tal vez enojando, molestando y siendo incómodo, pero el sábado se va a convertir en domingo y llega la esperanza y vas a ver a Dios haciendo cosas nuevas y la vida de aquellos alrededor tuyo. Y la resurrección es un recordatorio de que Jesús no ha terminado de trabajar en nuestras vidas. La Biblia nos dice que Él va a completar el trabajo que empezó en nosotros. Dios no ha terminado con nosotros, y la resurrección nos recuerda que tenemos una experiencia en esta vida y en la vida que ha de venir. ¿Por qué? Porque Jesús se levantó de entre los muertos. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15:57. Yo quiero reunirme aquí otra vez en este edificio. Pero una cosa sé, que cuando nos reunamos otra vez juntos, va a ser mejor que lo que era antes. Porque Jesús lo ha hecho mejor. Porque nosotros hemos experimentado tiempos separados. Y cuando tenemos este tiempo que no podíamos salir a la casa, ahora cuando regresamos a adorar a Dios juntos, va a ser mucho mejor porque Dios hace las cosas mejores. Y esa es la esperanza que tenemos en Cristo, y nos lo recuerda la esperanza poderosa que tenemos por medio de la resurrección de nuestro Dios y Salvador. Nuestra esperanza tiene que estar en Jesús. La resurrección es un recordatorio de por qué nuestra esperanza está en Jesús. Debemos enfocarnos en Jesús. Debemos asegurarnos que nuestra esperanza no está en las cosas de este mundo, sino que nuestra esperanza está en Jesús y lo que Él va a hacer en nuestras vidas durante este tiempo y después de este tiempo. No importa lo difícil que sea el tiempo que estamos pasando ahora mismo, sabemos que cuando miremos al pasado y vamos a decir, wow, fue difícil, pero Dios fue bueno conmigo durante ese tiempo. Dios me cambió en ese tiempo. Y esto es lo que aprendí, y la esperanza que aprendí y la esperanza que tengo en Jesús. Y aquí, como Dios me recordó de su poder.
la resurrección nos recuerda que tenemos una esperanza increíble. La resurrección nos recuerda de que el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive adentro de nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Que la resurrección nos recuerda que nosotros tenemos el poder de Dios viviendo dentro de nosotros. Que nosotros a veces ni entendemos esto completamente, pero asegurémonos que recordamos el poder de la resurrección. Que el Señor de la esperanza los llene de toda alegría y de paz en ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que el Dios de esperanza nos llene de toda alegría y de paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Y recordemos la resurrección, lo que significa para nosotros en esta vida y en la vida venidera. Cuando todos vamos a ser resucitados, cuando todos vamos a ser levantados para el nuevo cielo, la nueva tierra, donde no va a haber más llanto, no va a haber más enfermedades, sino solamente alegría, paz con nuestro Dios. En este momento vamos a orar por la comunión. Vamos a tomar el pan y el jugo. Y después de la canción voy a regresar y voy a compartir algunos anuncios con ustedes. Y después vamos a tener una canción más. Entonces oremos. Padre en los cielos, te damos tantas gracias. Te damos gracias por el tiempo que tenemos ahora, Dios, que podemos tomar el pan y el jugo y recordarnos, Dios, el sacrificio que fue hecho para nosotros, Padre. Yo pido que nos ayudes a recordar este sacrificio y amarlo, Señor, y que nunca perdamos la esperanza y la visión en ti, Padre. Pido que cuando tomamos el pan y el jugo, que reflexionemos en este sacrificio que fue hecho por nosotros y que reflexionemos en la resurrección y lo que significa para nuestras vidas. Te amamos, Dios, te glorificamos en nombre de Jesucristo, tu Santo Hijo, oramos. Amén. Ok, ya hayan podido todos tener la oportunidad de tomar la comunión. Y antes de terminar, quería decirles dos anuncios rapiditos. Primero, el horario para la semana ya lo pusimos en la aplicación, lo mandamos por correo electrónico también, y queríamos decirle que el jueves queríamos poner ese video que hemos hablado de buenas nuevas, hacerlo el jueves en la noche. Entonces lo que estamos pidiendo es que si usted ya mandó un video o un contenido, gracias, y hay muchas cosas chéveres que nos han mandado, pero también quería animarle que nos mande buenas noticias, tiempos buenos que ha pasado con familia. Queremos videos en TikTok. Lo que he escuchado que muchas familias ya están utilizando TikTok para hacer videos. Entonces mándenos el video, mándenos cualquier contenido. Lo que queremos hacer es que nos mande este email a central@cjcoc.org, central@cjcoc.org, y pongan el sujeto buenas nuevas, buenas noticias, good news, y queremos hacer estos videos para poner los jueves en la noche. Entonces, por favor, haga eso. Cualquier pregunta me puede mandar un email también, y queríamos también animarles a que sigan dando su contribución a la iglesia, su ofrenda. Pueden hacerlo en la página del internet, hay un botoncito que se puede tocar ahí, y también lo puede hacer por la aplicación Tidy, o lo puede hacer por la aplicación, y también, como le dije la semana pasada, lo estamos utilizando Venmo. Podemos mandar la contribución vía Venmo ahora. Entonces, si prefieres mandar un cheque, lo puedes mandar al P.O. Box de la iglesia, Central Jersey Church of Christ, P.O. Box 7360 en Somerset, New Jersey 08875.
y puede mandar un cheque también. Y queremos darles gracias por el soporte y el mantenimiento que nos han dado, y que continúen por favor sirviendo de esta manera. Los amo, no aguanto las ganas de verlos, y no espero verlos esta semana por medio de la aplicación de Zoom. Espero que estén todos bien. Estoy orando por ustedes, los amo, y vamos a cantar una canción más antes de terminar. Gracias y los amo mucho.